Buenos días a todos. Hoy Autores en Radio dedica esta emisión a Miguel de Unamuno. Prestaremos especial atención a su teatro a propósito de su obra Fedra y repasaremos el pensamiento filosófico del autor, apoyándonos en sus ensayos y en algunos estudios realizados por la crítica. Bienvenidos una vez más. Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864 y muere en Salamanca en 1936, ciudad donde ejerce como rector en la universidad desde 1900 hasta 1914, año en que es destituido del rectorado por razones políticas. Durante estos años publica su novela Amor y Pedagogía, una crítica severa al pensamiento educativo del positivismo y a la represión de todo impulso natural, y que por sus novedades formales hicieron decir a los críticos que esta no era propiamente una novela. Publica también su singular ensayo Vida de Don Quijote y Sancho, donde el autor reivindica la figura del Quijote como personaje mítico y religioso, y donde expone que la relación entre este y Sancho representa la tensión entre razón y locura, exactamente lo que constituye para Unamuno la unidad de la vida. Y junto a sus dos primeras piezas teatrales, La Esfinge y La Venda, algunos ensayos y poemas, también publica en 1913 la primera de sus obras filosóficas importantes, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, donde el autor presenta la vida como una permanente paradoja de que el pensamiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, entendiéndose esta como lucha constante entre el intelecto y el sentimiento. Unamuno deja reflejada su creencia de que el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Antes de adentrarnos un poco en el pensamiento filosófico del autor, vamos a recordar el contexto social y político en el que se desarrolla su producción literaria, para luego repasar su concepción de Nivola en cuanto a novelas y el fenómeno de la desnudez en la estructura dramática de sus obras teatrales a propósito de su Fedra. Ya en 1895, cuando aparece su primera colección de ensayos en torno al casticismo, Unamuno plantea cuestiones centrales de la generación del 98, a la que junto a otros artistas coetáneos pertenece. La valoración de Castilla, la articulación del españolismo y de la europeización serán algunos de los asuntos que ocupará esta generación. Recordemos que junto al surgimiento de la misma se establece el modernismo en España, lo cual supuso un momento de explosión tecnológica y una crisis religiosa profunda, junto a un crecimiento sistemático del socialismo en la clase burguesa del momento y que representaba entonces el liderazgo sociológico de la cultura del siglo XX. Todos estos sucesos, junto al recuerdo de su juventud, de la Tercera Guerra Carlista, la dictadura de Primo de Rivera y el auge de los nacionalismos ibéricos periféricos a Castilla, convergen en la conciencia del autor. Asimismo, la realidad social ante el desastre del 98 es la de una nación atrasada y sumida a la miseria, la cual exige una regeneración que trascienda lo simplemente económico y que aborde cara a cara el problema de España, efectuando un análisis profundo y espiritual. Ante esta decadencia nacional se realiza de este modo una reflexión a fondo sobre el presente, se mira hacia el pasado para identificar los valores perdidos y se toma a Europa como referente, pero sin renunciar a la propia identidad española. Según José María Gómez Heras, profesor de la Facultad Filosófica de la Universidad de Salamanca, en el periodo de crisis espiritual que sufrió Miguel de Unamuno en 1897, el autor retorna a una interpretación religiosa de la vida, aunque no ortodoxa, y busca en el protestantismo liberal una respuesta a esa remodelación de sus conceptos religiosos. El autor establece una relación con su fe siempre en conflicto y ello se convierte en uno de los motores principales de su actividad intelectual.
y en elemento trágico de su pensamiento. Una fe subjetiva que el autor siempre contrastará con la razón. De este modo, razón y fe para Unamuno siempre estarán en una lucha constante sin posibilidad de conciliación, incluso durante la eternidad. Pues a la fe sin la razón le faltaría orden y claridad, y a la razón sin la fe sería mera lógica exenta de vida. No existe, por tanto, para el autor tampoco la posibilidad de que una sea subsumida a la otra, sino que ambas, en lucha constante, conviven en la conciencia más profunda del ser humano. Su filosofía se caracteriza por ser propiamente autobiográfica, resultando ser la expresión conceptual y literaria de su abrumada personalidad. De acuerdo a Gómez Heras, ante el estudio de alguno de sus temas nos hallamos ante vivencias personales que imponen un tipo de discurso literario. De ahí que los géneros literarios que utiliza sean más la novela o la poesía que el propiamente ensayo filosófico. Según los estudios en torno a su producción literaria, Schopenhauer dotaría al autor y a sus coetáneos del sentido de la decadencia. Nietzsche le aportaría los alicientes para superarla, y de San Agustín, quien aboga por la razón guiada por la fe como instrumento para conocer la verdad, y de Pascal, quien no concebía al hombre sin pensamiento, razón, sentimiento y fe, heredaría las lógicas del corazón y la búsqueda del equilibrio entre la fe y la razón. Pero sería en Kierkegaard donde encontraría, según palabras del autor, un hermano admirable. El problema del yo en Miguel de Unamuno vendrá estrechamente relacionado con el problema de la inmortalidad, de manera que no podría existir una interpretación de la vida sin que la inmortalidad venga con la premisa de la no aniquilación de la vida y de la afirmación de la supervivencia en la eternidad, como bien apunta Gómez Heras. Para el autor, la inmortalidad es necesaria para que el hombre crea en sí mismo y encuentre un poco de sentido a su vida. El libro del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, publicado en 1913, incluye algunos de estos pensamientos. Unamuno detestaba a un hombre abstracto y defendía uno de carne y hueso como centro de la filosofía. Este hombre de carne y hueso, con el anhelo de ser cada uno lo que es, siendo a la vez todo lo que es, pretensión que él llama la divinización de todo, resulta ser la realidad desde donde nace gran parte de las formulaciones más intensas de su pensamiento. A estas ansias de plenitud del hombre unamuniano se opone la amenaza de la nada tras la muerte. De ahí su hambre de Dios, un Dios que garantice la inmortalidad personal e individual. Todas estas preocupaciones también estarán presentes en su libro La agonía del cristianismo de 1925 y en muchos de sus ensayos, obra poética y novelas. En cuanto a novela, Miguel de Unamuno, años más tarde de haber publicado su primera novela, Paz en la guerra, en 1897, la cual requirió más de 12 años de preparación, se convierte en uno de los autores más renovadores de principios de siglo por su concepción de la nivola, que describe a un novelista vivíparo, es decir, que crea novelas las cuales se van haciendo a medida que las escribe, aunque partiendo de una idea central. Dentro de este género de novelas creado por Unamuno, la crítica ha considerado como su obra maestra Niebla, de 1914, a la cual el autor subtitula con el nombre de Nivola, una novela de ficción cargada de símbolos y que se centra en el drama íntimo del hombre moderno, preocupado por su destino y su inmortalidad. En ella se difumina la frontera entre la realidad y la ficción. Es de particular interés el pasaje donde el protagonista, consciente de ser un personaje literario, decide visitar a Miguel de Unamuno, su autor, para exponerle su no existencia, alegando que es propiamente un personaje de ficción destinado a morirse sin tener que recurrir al suicidio. En esta metaficción, donde el lector es consciente que está ante una obra de ficción, el personaje Don Miguel juega a ser Dios, puesto que
es el propio autor quien puede decidir de qué forma morirá Augusto, el protagonista. Al final de la nivola, como querría Unamuno definirla, el lector, con un papel activo, tendrá que interpretar el final abierto y decidir de qué manera muere finalmente Augusto. En cuanto a la estructura y el estilo, en el texto abundan los monólogos y los diálogos con una escasa narración que es omnisciente, presentando poca descripción como la que presentaría en general la narrativa de los modernistas, marcando la ruptura con el realismo y sus descripciones detalladas. Una semejante función del diálogo aparece en sus obras teatrales. De acuerdo con Ruiz Ramón, más que personajes dialogantes son monodialogantes, lo cual hace que sus obras sean definidas en ocasiones como dramas esquemáticos, donde los personajes pierden autonomía para ser reflejos del propio autor. La palabra de Unamuno, que se impone de manera posesiva a la palabra del personaje, impide que éste sea propiamente un personaje dramático a causa del carácter de prosa dialógica intelectual que confiere a sus personajes. El autor defiende la concepción del teatro como poesía dramática mediante una estética que él mismo definiría como desnudez y que estará presente tanto en la palabra como en la técnica de composición o de la acción. De esta manera suprime los decorados, trajes, utilería y cualquier otro elemento escénico que no dependa de la palabra o de la acción, reduce la palabra dramática para eliminar toda retórica y rodeo oratorio, asimismo reduce los personajes al máximo y le confiere a la acción un marcado carácter esquemático. En cuanto a su definición sobre el teatro poético, nos dice: la acción, el drama de esta comedia quiere aparecer aquí desnuda, sin prolijo ropaje que la desfigure. Es poesía y no oratoria dramática lo que he pretendido hacer. Y esto me parece que es tender al teatro poético y no ensartar rimas y más rimas, que a las más veces no son sino elocuencia rimada. Y de ordinario, ni aun eso. Teatro poético no es el que se nos presenta en largas tiradas de versos. Teatro poético será el que cree caracteres, ponga en pie almas agitadas por las pasiones eternas y nos las meta al alma, purificándonosla sin necesidad de ayuda, sino la precisa de las artes auxiliares. Unamuno solo escribe 9 obras dramáticas y 2 piezas menores. Quizás este reducido número de piezas teatrales vendría dado por la falta de aceptación por parte de las compañías teatrales de sus obras, para quienes éstas resultaban extrañas en cuanto a forma y contenido y por tanto destinadas a no tener éxito comercial. Su versión de Fedra de 1910 tuvo que esperar 8 años para ser finalmente estrenada en el Ateneo de Madrid. Por motivo de esta representación, el autor escribe unas palabras que, a modo de presentación, fueron leídas por Enrique de Mesa, presidente de la sección de literatura del Ateneo por aquel entonces. En ellas se refleja el dolor del autor por la desafortunada suerte de no haber sido llevada a los escenarios de la época esta obra y otras de su producción teatral. Expone de manera clara las razones internas y externas que hicieron posible el poco éxito comercial de estas obras. Agréguese que ni sé ni quiero escribir papeles, y menos cortados a la medida de tal actor o actriz, y más desconociendo, como desconozco, las respectivas aptitudes de los de hoy en boga, desconocimiento que no me han de perdonar. Y como procuro, en vez de cortar papeles, crear personajes, o más bien, personas, caracteres, tampoco puedo ni debo estar dispuesto a modificar y estropear a estos para acomodarlos como a un potro a las condiciones de quien los haya de representar. Son estos, los actores y actrices, los que en buena ley de arte deben doblegarse al carácter dramático.
En cuanto a las razones externas, que no son más que consecuencias de las internas y de su propia concepción del teatro, escribe: Hay un perenne conflicto entre el arte dramático y el arte teatral, entre la literatura y la escénica, y de ese conflicto resulta que unas veces se impone al público dramas literariamente detestables, estragando su gusto, y otras veces se ahoga excelentes dramas. Y me parece, en la mayoría de los casos, un desatino eso de decir de un drama que es excelente para leído, pero poco teatral. Lo que leído produce efecto dramático, cómico, trágico, ha de producirlo si se sabe representarlo. Y hay que educar al público para que guste del desnudo trágico. Llamo desnudo en la tragedia o desnudez trágica al efecto que se obtiene presentando la tragedia en toda su angustia y solemne majestad. Esta categoría de la desnudez como centro en su dramaturgia sería precisamente, según Ruiz Ramón, la causa de la vuelta a los mitos trágicos clásicos y la transposición que en sus contenidos realiza el autor. En Fedra, el autor nos muestra la pasión enajenada que siente la protagonista por Hipólito, hijo de su marido Pedro, y la conexión de ésta con una fatalidad presente en las mujeres de su familia y que Fedra ha de cargar durante toda su vida como si fuera transmitida a través de la sangre, aunque nunca llegaremos a saber qué fue exactamente lo que le ocurrió, por ejemplo, a la madre. De este modo, Unamuno sitúa la raíz de esta pasión amorosa en el punto de vista de la teología trágica de los clásicos griegos. Ay, Virgen de los Dolores, quítame esta pasión que no puedo con ella. ¿Pero qué? No se te quita eso de la cabeza, Fedra. Ay, Eustaquia, si hubiese de ser de la cabeza solo, ya se me habría quitado. Pero el corazón es más rebelde, lo sé. Y ahora es cuando más me acuerdo de mi madre. ¿Acordarte? No puede ser. Sí, aunque te parezca mentira, me acuerdo de esa madre de la que perdí toda memoria. De esa madre a la que apenas conocí. Parecéme sentir sobre mis labios su beso, un beso de fuego en lágrimas cuando tenía yo, no sé, 2 años, 1 y medio, 1, acaso menos. Como algo vislumbrado entre brumas. Sueños. Tal vez. Y dime, ama, tú que tanto conociste a mi madre. Sí. ¿Cómo era? Te he dicho más de 100 veces que dejemos eso. No, no podemos dejarlo, y menos ahora. Necesito de estos recuerdos. Ay, si lo supiera todo. Nunca has querido hablarme de mi madre. No lo he sido. No lo soy para ti yo, pero la otra, la que me llevó en sus entrañas. Qué fatídica niebla vela su memoria. ¿Por qué me lo callas, Eustaquia? Vamos, háblame de ella. Ten juicio, hija, ten juicio. ¿A qué viene ahora esto? Y me lo preguntas tú. Tú, Eustaquia, tú. Ahora, en estos días de lucha, es cuando más necesito de su memoria. Dime, ¿luchó ella? ¡Déjalo, Fedra! La Fedra de Unamuno, como la definió el propio autor, es una tragedia moderna y cristiana, la cual no podía ser la de Eurípides, pero sin quererlo, como bien confiesa Unamuno, resultó ser la de Racine, aunque con un desarrollo completamente distinto al de las obras de estos autores. Y es aquí, según la crítica de la época, donde radica la novedad de Unamuno, precisamente en crear una obra con todos los elementos trágicos de los clásicos griegos, pero dotándola de un carácter cristiano que consigue tener un equivalente de igual fuerza en su esencia. En la obra de Miguel de Unamuno, Fedra confiesa a Hipólito su amor desenfrenado en el momento en que Pedro, su esposo, le deja a solas con su hijo para persuadirlo de casarse y
poder así tener un nieto, ya que ninguno de los dos, ni Fedra ni Pedro, pueden concebir. Va, este despego, este salir tanto de casa por 2, por 3, por 8 y hasta por 15 días, con achaque de la caza. Ay, Hipólito, a una mujer no se la engaña. ¿Engañarte? ¿Yo? ¿A ti? Te juro que si llegase a enamorarme, serías tú quien primero lo supiese. Gracias, Hipólito. Pero, ¿enamorarte? ¿De quién? ¿De quién? Vaya una pregunta. No te entiendo, madre. Ya me entenderás, Hipólito, ya me entenderás. Y si tú te casaras, si te hicieses de otra... Si me casara, ¿qué? Vamos, di, ¿qué? Que no podría yo vivir viéndote de otra. ¿Cómo? ¿Qué? No te entiendo bien, madre. Tú de otra. Imposible. ¿Madre? No me llames madre. Por Dios. Hipólito. Llámame Fedra. ¡Fedra! No. Así no. No. No así, Hipólito. Oh. ¿Me entiendes ahora? No quisiera entenderte. ¿Lo ves claro ahora, sin salir al campo? Oh. Y era esto el calor de tus besos. Sí, esto era, Hipólito. Esto. Ven. Mira. No, es la fatalidad, Hipólito, a la que no se puede, a la que no se debe resistir. Piensa en mi padre, Fedra. Tu padre es quien me empuja a ti. Y era para esto, para lo que te dejó ahora sola conmigo, para esto. Pues bien, sí, me he aprovechado. ¿Lo ves? Él mismo me ha hecho romper mi secreto para contigo. Él ha provocado que me salga a la boca el secreto del corazón. ¿Y de la boca? Sí, que brote en palabras el secreto de mis besos. Todo era hasta romper el nudo que ligaba mi lengua. Ahora todo está claro y me siento libre de un tremendo peso. Ahora respiro. Ahora empiezas a ahogarte, madre, y a ahogarme. De ti, solo de ti depende, Hipólito. Quiero ser tuya, toda tuya. No. Lo que tú quieres es que sea tuyo yo. Sí, mío y solo mío. Tu hijo. Pues bien, hijo, ven a mis brazos. No, ya no. Me voy y no volveremos a vernos a solas. ¿Que no? Nos veremos, sí. Y más que nos veremos. Hipólito, ven. Antes querría verme con una jabalina acorralada. Tan mala, tan fea te parezco. Estás loca, madre. Loca perdida. Y tu locura es contagiosa. Pues ven, que te la pegue. Y locos los dos, Hipólito. Los dos locos. Y él, mi padre, imbécil. ¿No es eso? No. Adiós. Y no volveremos a vernos. Al menos a solas. Adiós. Espera, Hipólito. Siquiera el de siempre. El de despedida. Hijo. ¿Hijo? Ya no. Tuyo no. De él siempre, de mi padre, de tu marido. Y el de siempre, no, sino el de nunca ya. Adiós, pobre madre.
El personaje no reconoce la culpabilidad de su pasión, alegando que si es amor lo que siente, no puede ser culpable. Fedra decide suicidarse después de haber enfrentado a Hipólito y a su padre, diciéndole a este último, luego de haber sido rechazada por su hijastro, que ha sido Hipólito quien le ha solicitado. Pero antes escribe una carta donde confiesa toda la verdad. La muerte de este modo se convierte en la única condición donde su maldición heredada por familia tiene fin, donde su pasión amorosa incontrolable encuentra sosiego, una muerte entendida como sacrificio. Culpable es, en cambio, Hipólito. El personaje se culpa a sí mismo cuando dice, tras la muerte voluntaria de Fedra, no advertí cómo se caía y no la sostuve a tiempo. Culpable es también Pedro, quien al final de la obra expresa, fue la carne maldita, ¿será esto un castigo? Para finalmente brindarle a Fedra el carácter de mártir por haber sabido morir. La agonía del personaje es remediada a través de la salvación que trae su muerte. Esta victoria a través del suicidio es, de acuerdo con Ruiz Ramón, lo que define como personaje dramático a la nueva Fedra de Unamuno y la diferencia de la de Eurípides y Racine. Miguel de Unamuno fue un pensador profundamente contradictorio. Participaría de la misma pauta de contradicción en lo político, inclinándose por un socialismo no dogmático ni materialista al estilo de Marx, sino propugnando, como diría Gómez Heras, un socialismo filantrópico de solidaridad humana, que no excluye en modo alguno una actitud religiosa. Habría que destacar su discurso realizado el 12 de octubre de 1936 durante el acto de inauguración del curso académico en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde el autor se enfrenta a Milán Astray, fundador de la Legión Española, quien atacará en el acto, entre otras cosas, a vascos y a catalanes, y al que Unamuno terminaría encasquetándole la frase «venceréis, pero no convenceréis». Esto es todo por hoy. Esperamos, como siempre, que este pequeño espacio dedicado a autores importantes de nuestra literatura española sirva a los más jóvenes a la hora de acercarse a sus obras más representativas. Esto es Autores en Radio, una producción de Cachumbambé Teatro. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves.